Amén. Amen. ¿Estamos listos para ser transformados? Are we ready to be transformed? Quiero que le digas a la persona que está a tu I lado, want you to tell the person by your side, ¿estás listo para ser are transformado? you ready to be transformed? ¿De verdad estás listo? Are you truly ready? Porque yo sí lo estoy. Because I am. Amén. Amen. Así que aquellos que están listos, So whoever's ready, quiero que me acompañen al libro de Hechos capítulo 16, join me in the book of Acts, chapter 16, versículo 19 hasta el 30. verses 19 through 30. Aunque les voy a pedir que esta tarde ustedes puedan leer 5 versículos antes I'm going to ask you to read 5 verses y prior to 5 that versículos hasta el 35. and read up to Okay. verse 35. Esa es later la on. tarea que tienen. That is your homework. Entonces, Hechos capítulo 16, versículo 19 Acts dice: 16:19 says, Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro delante de las autoridades. Presentándolo a los magistrados, dijeron: Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos son lícitas recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se golpeó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles sus ropas, ordenando azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando a carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato y los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas y de las cadenas y quedaron sueltos. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Sacándolo les dijo: Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Amén y amén. Amen and amen. Hay veces nos sorprendemos muchas veces de la manera en que las personas reaccionan. Many times we're surprised by the way people react. Reaccionan a ciertas cosas que les pueden suceder o pasar, They react to certain things that may happen to them que verdaderamente a uno lo sorprende. that truly surprises you. Por ejemplo, una persona que recibe un gran susto For example, somebody that's scared, y lo que sucede es que se ponen a reír. and what happens is they begin to laugh. Y usted se pregunta, pero ¿por qué se están riendo? And you ask yourself, why are they laughing? Y se están riendo es de nervios. They're laughing because they're nervous. Y usted tal vez esperaría que ellos reaccionaran de una manera You diferente, probably expect them to react differently, no como la que están reaccionando, not the way they are. que se reacting. están riendo a algo que no tiene que ver con un chiste. They're laughing at something that's not funny. Y uno se pregunta, pero ¿por qué están actuando de esa forma? And you ask yourself, why do they act that way? Asimismo, nosotros nos preguntamos por qué Pablo y Silas están actuando de esta In forma. the same way, we're asking ourselves, why does Paul and Silas act that way? Ellos habían sido golpeados mucho, They have been beaten a lot. así como acabamos de leer, les habían dado con una vara. As we just read, they were beaten with a rod. Y encima de eso los metieron a un calabozo y al más profundo. On top of that, they were put into a prison deep down. Las cárceles de aquellos tiempos no eran como las de hoy. The prisons back in the days weren't like today. Hoy en día los presos tienen, por ejemplo, televisión, Nowadays, for example, prisoners have ellos TVs, tienen gimnasio, they have a gym, ellos tienen they cama, have beds, o sea, tienen muchas de las cosas que estos presos no tenían en aquellos they have tiempos. many things that back in the days they didn't have. Sino que estas cárceles eran unas cuevas. These prison cells, they were caves. Y en esta en particular que metieron a Pablo y a Silas, This one in particular, where Paul and Silas were, era la que estaba más profundo y más adentro. is the one that was all the way deep down. Y allá en esa cárcel, en esa cueva es donde ellos los meten. In that cave where they're put in, Y encima de eso les ponen un cepo encima, alrededor de sus pies. on top of that, they put something on top of their feet. Pero algo maravilloso sucede. But something amazing happens. Dice que a medianoche ellos estaban orando.
At midnight, they were praying. y empezaron a dar alabanzas a Dios. They began praising God. Ahora, imagínese usted en esta situación, Imagine you being in this donde usted situation ha sido golpeado con varas where you have been beaten y verdaderamente mucho, and really a lot. queriendo decir que le dieron una golpiza increíble. That means they really beat you up. Están maltratados, They're being mistreated. están cansados, They're tired. no han comido, They haven't eaten. no han They dormido, haven't slept. están todos ensangrentados, They're bleeding. su cuerpo se ha empezado a hinchar y morados están por todo lugar. They're bruised all over. Their bodies are swelling. Y en vez de estar tal vez descansando o durmiendo, Instead of resting or sleeping, lo que están haciendo es levantando alabanza y adoración a Dios. what they're doing is they're worshiping God. O sea, ellos están reaccionando de una manera en que uno no se espera. They're reacting in a way you wouldn't expect. Uno esperaría que tal vez ellos estuvieran quejando, You would expect for them to be que complaining, estuvieran diciendo, Señor, ¿qué pasó? to be saying, Lord, what happened? Nosotros estábamos haciendo lo que era correcto. We were doing was right. Estábamos enseñando y We predicando. were teaching and preaching. Estábamos evangelizando al We pueblo. were evangelizing Y people. ahora esto ha venido sobre And now nosotros. this comes upon us. No solamente un ataque físico, sino también espiritual. Not only an attack that is physically, but also Tal vez, spiritually. tal vez muchas personas se han preguntado, Señor, ¿dónde estás? Many people might have asked, Lord, where O are you? Señor, ¿por qué tú permitiste que esto Or Lord, pasara? why did you allow this to Tal happen? vez algunos de ustedes se están preguntando esto en esta misma hora. Some of you might ask yourself at this hour. Han estado caminando con Dios. They've been walking with Han God. estado haciendo lo que Dios les pide que hagan. You've been doing what God asked you to Pero do. sin embargo se han encontrado que han sido maltratados. But nonetheless, you find yourself Tal mistreated. vez algunos están sufriendo Some may be suffering o están pasando situaciones bien difíciles en la casa. or going through very difficult Tal vez situations con at su home. familia o con sus hijos. Maybe with your family, your children. Tal vez una situación económica. Maybe an economical situation. O tal vez ha venido sobre ustedes una Or enfermedad. maybe an illness came upon Y you. ustedes se están preguntando, Señor, ¿qué ha pasado? You're asking, Lord, what has happened? ¿Por qué esto ha sobrevenido sobre mí? Why has this come upon me? Pero la actitud que Pablo y Silas tienen But the attitude Paul and Silas have, es una actitud verdaderamente celestial. it's a truly celestial attitude. Porque tal vez muchos de nosotros no hubiéramos hecho eso. Many of you, us might not have done that. Tal vez nos hubiéramos no solamente We quejado, would have not only complained, sino que nos hubiéramos levantado en aquellos o contra aquellos que nos han hecho we mal. would have rose up against the ones that harmed us. Sin embargo, Pablo y Silas no hacen eso. But nonetheless, Paul and Silas don't Ellos do this. han sido atacados, They have been attacked. han estado bajo sufrimiento, They've been under suffering. han sido maltratados, They were mistreated. pero ellos están alabando y glorificando a Dios. But they're worshiping and glorifying God. Mire que a mí me llama mucho la atención esto. It really gets my attention. Ellos, Pablo no les dijo, vamos a leer Hechos capítulo 16 Paul didn't say we're going to read Acts chapter y 16. vamos a hacer lo que ellos hicieron cuando estaban en la cárcel. And we're going to do what they did when they were in jail. Porque ellos, o sea, Hechos no había sido escrito todavía, Acts had not been written yet. pero ellos con su vida estaban escribiendo el libro de Hechos. But then with their lives, they were writing the book of Porque Acts. eso es lo que nosotros estamos leyendo hoy en día. That's what we're reading nowadays. Estamos leyendo lo que Dios hizo a través de ellos. We're reading what God did through them. Ellos no lo sabían. They didn't know this. Ellos no tenían un punto de referencia. They didn't have a point of reference. Pero lo que sí tenían era una pasión por Dios. What they did have was passion for Que no God. importa lo que yo esté No pasando, matter what I'm going through, no importa la situación que yo no esté matter the viviendo, situation I'm living, yo voy a adorar y a exaltar el nombre de I will Dios. worship and exalt the name of God. Porque Dios sigue siendo Dios Because God is still God. independientemente de las circunstancias que yo pueda estar viviendo Independently what I may be going through. o de los problemas que yo pueda estar Or the pasando. problems I may be going Yo through. alabo a Dios porque Él es Dios. I praise God because He is No God. porque a mí me esté yendo bien, Not because it's going all right for me, sino porque Él es Dios. but because He is Por God. eso nosotros lo alabamos. That is why we worship Him. Entonces ellos empiezan a alabar a So Dios. they begin to praise God. Hay muchas personas There are many people que tratan de imitar a otros who try to imitate o others, tratan de seguir lo que otros han hecho who try to follow what others have cuando done. Dios está buscando todo lo diferente. When God is seeking everything Él está different, buscando que tú seas original, He's seeking for you to be original. que seas tú el que escribas el próximo capítulo del libro de Hechos, For you to be the one who writes the next chapter next. de la manera en que tú piensas y de la manera en que tú In vives, the way you think and live. porque tú no te estás dando cuenta, Because you don't realize. pero hay otros que están
están leyendo tu vida. but others are reading your life. Hay otros que están buscando tu ejemplo. Others are seeking your Hay example. otros que están viendo lo que tú haces o lo que tú no haces. Others are seeing what you do and you don't do. Así que si tú, tal vez sin tú darte cuenta, So without you noticing, tú estás siendo un libro abierto para que otros puedan leer. you're being an open book so others can Entonces read. tienes que tener una mentalidad de reino. So you have to have a mentality of kingdom. Tienes que pensar y ver las cosas como Dios las You ve. have to think and see things like God Que sees them. aún en medio de los problemas y los Even- sufrimientos, Even in the midst of suffering and problems, hay algo importante que es alabar a Dios. there's something important, and it is to worship God. Saben, es fácil alabar a Dios It's easy to worship God cuando hay salud, when there's health, cuando hay dinero en el banco, when there's money in the bank, tal vez cuando se compró la casa, maybe when you bought the house, cuando tú te vas a when you're vacaciones, going on vacation, cuando todo está saliendo bien. when everything's going well. Pero es bien difícil alabar a Dios But it's difficult to worship cuando God no hay salud, when there's no health, cuando se ha perdido el trabajo, when you lost your job, cuando no hay dinero con que pagar las when deudas, there's no money to pay the debts, cuando hay problemas y situaciones que tú estás when enfrentando there are problems and situations you're going y through, cuando tú no te sientes and que tú quieres alabar a Dios. when you don't feel like you don't want to praise Por God. eso David decía, alma mía, alaba a Jehová. That is why David said, "My soul, praise God." No le estaba dando una sugerencia, He wasn't giving a le estaba suggestion. dando una orden. He was giving an Le order. estaba diciendo, alma mía, He was saying, alaba a Jehová. "My soul, worship Porque God." hay veces no sentimos que queremos alabar a Dios. Sometimes we don't want to praise God. Hay veces no sentimos que queremos glorificar el nombre de Dios. We don't feel like we want to praise Him. Porque hemos glorify the pasado name of por God. tiempos difíciles, Because we've been going through difficult por times, maltratos y sufrimientos. being mistreated and suffering. Y verdaderamente lo último que queremos And hacer truly, the last thing we want to do es poder adorar a is Dios. to be able to Pero worship tu God. mejor alabanza, But your best praise, la mejor alabanza que tú le puedas dar the a best Dios, praise you could give to God, es aquella que sale del corazón. is the one coming from your Es heart, aquella que tú le das en los peores momentos de tu the vida. one you give in the worst times of En your los, life, en los momentos más oscuros, in the darkest times, donde tal vez tú no sabes qué hacer. where you may not know what to Cuando do, has pasado por sufrimiento, dolor y tristeza, where you've been going through sadness, y hurt, tú and pain, levantas una alabanza verdadera, and you raise a true worship, original de parte de Dios. original from God. Déjame decirte, esa va a ser tu mejor Let me alabanza. tell you, that will be your best Esa va a praise. ser una alabanza que va a traer transformación, That will be the praise that brings que transformation, va a cambiar todo. that will change everything. Pablo no estaba tratando de manipular a Dios. Paul was not trying to manipulate God. Sabe, yo recuerdo en muchos momentos I remember many moments donde yo traté de manipular a Dios, where I tried to manipulate donde yo God. le decía, Señor, si tú me sacas de esta Where I situación, said, God, if you take me out of this Señor, si tú situation, me sacas de este problema, God, if you take me out of this yo problem, te prometo que voy a la iglesia todos los domingos. I promise I will go to church every Yo te Sunday. prometo que voy a empezar a diezmar. I promise I will begin to Señor, yo tithe. te prometo que voy a empezar a leer la I Biblia, promise I will begin to read the que voy a Bible. empezar a alabar a Dios. I will begin to praise A mí no God. me gustaba alabar. I didn't like to praise. Yo me acuerdo que yo llegaba a la I iglesia remember I would get to church y a mí me parecía aburridor la and I alabanza. thought praise was boring. Yo llegaba muchas veces tarde Many times I went para late, no tener que alabar so I wouldn't have to o estar worship en la or alabanza. be in the praise. Pero todo eso ha cambiado But all that has changed. porque yo he entendido que la mejor parte del Because I servicio understand the best part of the es service la alabanza y la adoración. is worship and praise. Porque en la alabanza y la adoración Because in worship and praise existe una transformación. exists a Se lo voy a volver transformation. a repetir. I'll repeat it En la again. alabanza y la In adoración worship and praise, existe una transformación. transformation exists. Algo se va a empezar a transformar en tu vida Something begins to transform in your life. y eso se va a hacer obvio delante de los And demás. that becomes obvious in front of others. ¿Por qué ellos alababan a Dios? Why did they praise God? Mire lo que segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11 dice. Look at what 2 Corinthians Dice, 2:11 says. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. In order that Satan might not outwit us, for we are not unaware of his schemes. O sea, la alabanza es un arma de guerra. In other words, worship is a warrior. Otra vez, la alabanza es un arma, a weapon of war. Worship is a weapon of war. La alabanza es un arma de guerra. Worship is a weapon of No war. solamente para tú sentirte bien. Not only for you to feel well, No solamente para entrar tal vez
sentirte bien en la not iglesia, only to feel good in church, sino para hacer una transformación. but to have a transformation. Es una forma de batallar en contra del enemigo, It's a way to battle against the enemy. porque nosotros entendemos las maquinaciones de Because Satanás. we understand the schemes of Satan. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 dice, 1 Timothy chapter 4 verse 1 says, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. the Spirit clearly says that in latter times some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things Quiero- taught by demons. Quiero que recuerde bien este I versículo, want you to remember this verse really porque good. tal vez no tenga sentido en este momento, Perhaps it doesn't make sense at this pero moment, en unos minutos but in a few va a minutes tener mucho it will sentido make a lot of y sense. usted va a entender que hay doctrinas que vienen del You demonio, will understand doctrines coming from the demons. doctrinas que vienen del demonio, Doctrines coming from the que demons parecen ser verdaderas, that seem to be real, que parecen ser that reales, seem to be pero real. en verdad son doctrinas satánicas In reality, they're satanic que doctrines vienen verdaderamente del infierno mismo that truly come from hell itself, y que no nos pueden afectar a and nosotros, they cannot affect us, ni nosotros nos podemos dejar confundir por ellas. and we cannot be deceived by them. Entonces, Pablo y Sila no estaban tratando de manipular. Paul and Silas were not trying to manipulate, Tal vez a través de la alabanza, la adoración, perhaps through praise and worship, tal vez a través de los diezmos. perhaps through tidings. Señor, si yo te doy los diezmos, Lord, if I give you my Señor, tidings, yo espero que tú me bendigas en el Lord, negocio. I expect you to bless my business. Dios te va a bendecir God will bless cuando you. tú le das a Dios lo que a él le When pertenece. you give to God what belongs Claro to que him. sí, Of course. pero no tratemos de manipular But let's not try to manipulate o no tratemos de negociar con or Dios. try to negotiate with Dios God. nos bendice porque Él es bueno, God blesses us because He is porque good, Él es because misericordioso, He is merciful, porque tú y yo somos sus hijos because you and I are His y porque children, Él es nuestro Padre because He's our y Él Father, anhela bendecirte. and He longs to bless Él us. quiere bendecirte en todo lo que tú hagas, He wants to bless you in everything. you do. bendecir tu entrada y tu salida, Bless you entry and exit, y Él lo va a hacer. and He will do it. Entonces no hay necesidad de tratar de So manipularlo. there's no need to try to manipulate Entonces, Him. ¿por qué ellos lo hacían So how come entonces? they did this then? Ellos no tenían un punto de They referencia. didn't have a point of reference. No tenían Hechos capítulo They 16. didn't have Acts chapter Lo que 16. sí tenían era una pasión por Dios. What they did have was passion for Señor, God. nosotros te amamos. Lord, we love you. Señor, no importa lo que nos haya No pasado. matter what happened, Lord. Señor, nosotros te queremos bendecir Lord, we want to bless y you. lo hacemos de And corazón. we're doing it from our hearts. Mire lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 15. Look what it says in Genesis chapter 3. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta le herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. And I will put enmity between you and the woman your offspring and hers. He will crush your head and you will strike his heel. La mayoría de las personas The majority of the people piensan que la guerra la inició el enemigo, think war was initiated by the enemy. pero la guerra la inició fue Dios. But God initiated the war. Dios fue el que dijo desde Génesis capítulo 3, versículo 15, God says from Genesis chapter 3:15. yo declaro guerra en contra del enemigo. I declare war against the O sea, enemy. fue Dios el que empezó a declarar guerra. So it was God who declared war. Entonces, el que está siendo acechado es el enemigo, no nosotros. So the one that's being followed is the enemy, not El, us. el que tiene que correr y irse es él, The no one that has to run nosotros. away is him, not Y us. cuando tú entiendes eso, When you understand this, y lo vas a entender un poco más and you will ahora, understand it, vas a entender tu posición en Cristo. you will understand your position in Christ. Esto es lo que sucede cuando tú alabas a Dios. This is what happens when you praise God. Primero que todo, revela tu autoridad en el reino de First Dios. of all, it reveals your authority in the kingdom Una of cosa God. es que tú tengas autoridad aquí en la One tierra. thing is having authority here on earth. Tal vez tú eres un jefe. Perhaps you're a boss. Tal vez tú eres un líder en medio de tu comunidad. Perhaps you're a leader in your community. Tal vez tú eres un líder en tu Maybe familia a leader in your family, o donde tú vives o donde trabajas, where you live or work, en la escuela o en la in universidad. school or college. Y eso es algo terrenal. That is something earthly. Pero otra cosa es tener autoridad espiritual. Another thing is to have
authority Y spiritually. cuando tú alabas a Dios When you worship y God tú entiendes el poder de la and you alabanza, understand the power of worship, el enemigo también va a saber que tú tienes the autoridad. enemy will also know that you have authority. Los demonios conocían a Pablo The demons knew Paul y sabían quién era él. and knew who he was. Por eso cuando alguien trató de echar demonios That is why when somebody tried to y cast no out tenían demons autoridad, and didn't have the authority, dice que uno de los demonios saltó encima de él says one of them jumped on top o, of o- him o de ellos or them y los golpeó and beat them hasta hacerlos huir. until they had to Y flee. ellos le dijeron, a Jesús conocemos They said, we know Jesus y de Pablo hemos oído hablar, and we heard about Paul, pero ustedes quiénes son. but who are you? En otras palabras, el nombre de Pablo In other words, the name of Paul era conocido en el infierno mismo. was known in hell itself. Es importante que el nombre tuyo It's important that your name no solamente esté escrito It's not en el only libro de la vida, written on the book of life, eso es salvación, that is salvation, pero que el infierno mismo but hell itself sepa de que tú eres una amenaza para ellos. should know that you're a threat to them. Cuando el enemigo te ataca, When the enemy attacks cuando you, el enemigo te ataca a ti, a tu when the familia, enemy attacks you and your family, es porque tú te has convertido en una amenaza para él. it's because you have become a threat Cuando to el him. enemigo te deja a ti quieto, When the enemy leaves you alone, cuando el enemigo no te ataca, when the enemy doesn't attack cuando tú you, no tienes problemas y situaciones sobre tu when you don't vida, have problem situations upon your es life, porque tú no te has convertido it's because you haven't en turned una amenaza para el enemigo. into a threat to the Pero enemy. cuando tú eres una amenaza But para when el you're a enemigo, threat to the enemy, donde quiera que tú vayas, wherever you go, si tú estás en la universidad, if you're in college, tú eres una amenaza para el enemigo. you're a threat to the Si enemy. tú estás en el vecindario con los If amigos, you're in the neighborhood with your debes de friends, ser una amenaza para el enemigo. you're a threat to the En tu enemy. casa debes de ser una At amenaza home, para el you should be enemigo. a threat to En the la enemy. iglesia, una amenaza In para el church, enemigo. a threat to the enemy. ¿Por qué? Why? Porque tú estás cobrando quitándole al enemigo lo que el enemigo se robó. Because you're taking away from the enemy what he stole. Tú estás recuperando el territorio. You're recovering your Tú territory. estás predicando la You're palabra. preaching the word. Estás echando fuera a los You're demonios. casting out demons. Estás imponiendo las manos sobre los enfermos. You're laying hands on the sick. Estás predicando la palabra You're de Dios. preaching the word of God. Entonces te conviertes So you en turn una amenaza para el enemigo. into a threat to the enemy. Usted sabe que yo he tenido demonios I have had demons hablarme a través de personas speak to me through people y decirme te odio, maldito, and say to me, I hate you. y te quiero y Damn te you. vamos a matar. We hate you and we're going to kill you. Porque hemos sido como iglesia amenaza y seguimos siendo para el enemigo. Because as a church we have been and we are a threat to the Así enemy. tienes que ser tú. That's how you should Tú be. necesitas ser una amenaza para el You should enemigo. be a threat to the enemy. Que el enemigo sepa quién eres That tú the enemy knows who you y are que conozca tu nombre. and to know your name. Porque tú tienes autoridad en Because you Cristo have authority in Jesús. Jesus Christ. Porque tú eres un hombre, una mujer de reino. Because you're a man, a woman of Porque kingdom. tú eres esa nueva generación del vino nuevo You are the new generation of new que wine. vas a conquistar y a escribir la historia. You will conquer and write the story. La historia no se ha The terminado. story has not ended. La iglesia The continúa church continues. y el libro de Hechos And the book of todavía Acts no se ha cerrado. Has not been closed. Ustedes son los que van a escribir los próximos You will capítulos. write the next chapters. El capítulo 30, 29, 31, Chapter 32 29, 30, 31, del libro de 32. Hechos. In the book of Acts. Ustedes lo van a escribir You will write them. y otros And lo van a others leer will read them cuando puedan leer tu vida when they can read your y life de la manera en que tú manejas tus in the way that situaciones. you manage your situations. Entonces lo primero que revela es tu autoridad en Cristo The first Jesús. thing it reveals your authority in Jesus Es Christ. importante que el enemigo sepa quién eres tú, It's important the enemy knows who you are porque tú eres una amenaza para el enemigo. because you're a threat to the enemy. Revela tu madurez espiritual. Reveal your spiritual maturity. Saben, hay personas que son bien inmaduras. Some people are so immature. Usted los conoce y saben quiénes son. You know them, you know who they are. Parecen niños. They seem like O sea, children. no solamente en la manera en que ellos se Not expresan only the o way they hablan, express themselves, they de la speak, manera en que the actúan. way they act. Son personas They're irresponsables irresponsible people. y son personas, en otras palabras, inmaduras. And they're immature, in other Pero hay words. otras personas But other people que son maduras are espiritualmente. mature spiritually. Son sabios en la manera en que They're hablan. wise in the way they speak. Saben hablar una palabra sabia de parte They de know how to Dios. give wise words from Pero God. también en su manera y en su forma de vivir. But also in the way
of living. O sea, no era normal lo que ellos estaban It haciendo. wasn't normal what they were doing. Pero lo que esto demostraba en ellos But what they showed in them era una madurez espiritual. was spiritual maturity. Saben, el cristiano verdaderamente se conoce The Christians really known cuando nosotros estamos en aguas calientes. when we're in hot water. Cuando nosotros estamos en aguas When calientes, we're in hot water, es cuando verdaderamente se conoce el sabor nuestro. that's when you really truly know our flavor. ¿Qué quiero decir con esto? What am I saying with Si, this? si usted coge una bolsita de té If you take a tea bag y esa bolsita de té and the no, tea bag no tiene no tiene la parte que dice qué sabor es, doesn't have the tag where it Usted la says what coge flavor, y usted la mira, you take it, you look at it, pero usted no sabe qué es el sabor que tiene. but you don't know the flavor. Solamente cuando usted la introduce en agua Only caliente when you dip it in hot water, es que el sabor de adentro that's when the flavor sale hacia afuera. comes out. Ahí es cuando el verdadero cristiano se That conoce. is when the true Christian is known. Cuando tú estás en una situación When difícil, you're in a difficult situation, cuando has sufrido, when you have suffered, cuando te han atormentado, when you have been cuando te han tormented, despreciado, when you have been ¿qué es despised, lo que sale de ti? what comes out of you? O sea, ¿cuál es tu madurez What espiritual? is your spiritual maturity? ¿Estás renegando? Are you complaining? ¿Estás cuestionando a Dios? Are you questioning God? ¿O simplemente le estás dando gracias Or a Dios simply giving thanks to God en alabanza y in en worship adoración? and praise? ¿Por qué? Porque eso es lo que está dentro de Why? ti. Because that's what's within you. Entonces, sirve de testimonio para otros. So it's a testimony for La others. gente te verá en situaciones difíciles People will see you in difficult y situations esperarán una reacción, and will expect a tal vez reaction, igual o similar a la de ellos, perhaps the same or similar to pero them. se dan cuenta que no. But they realize Se that dan no. cuenta que tú, en vez de quejarte, They realize that you, instead of complaining, empiezas a adorar. you begin to worship. En vez de estar peleando con los hermanos, Instead of fighting with the brothers, con los with the amigos, friends, con la gente y las with people personas, and other people, tú estás alabando you're y worshiping glorificando a and Dios. glorifying God. Y los que están a tu lado dicen, pero ¿por qué él hace The eso? ones by your side saying, why O sea, is he era doing para que this? estuviera verdaderamente, He should truly, tal Truly. vez, en tristeza, be in sadness, en llanto, crying, en ruina, pero sin embargo está en ruins. victoria y alabanza. but instead he's in victory and praise. Esto no es This is normal. not normal. Debería de estar llorando, He should be crying. debería de estar He should be quejándose, complaining. debería de estar He should be cuestionando. questioning. Sin embargo, está Nonetheless, alabando. He is worshiping, Están glorificando el precioso nombre de glorifying the Jesús. precious name of Jesus. Revela entonces lo que hay en Then it nosotros, reveals what's in el us, sabor de quienes the somos flavor of who y we cómo are, nosotros verdaderamente nos and comportamos. how we truly behave. La prueba que tú menos The esperas, test you least expect, esa es la que te va a coger por sorpresa. that one will surprise you. La prueba que tú menos esperas, The trial least esa es la que expected te va a coger de sorpresa. is the one that can truly Por get eso us. como hombres y mujeres de Dios That is why, as women and men of debemos God, de estar preparados. we should be prepared. Jesús dijo, en el mundo vas a tener aflicción, Jesus said, you will have afflictions in the pero world, no temáis, but don't be scared, porque yo he derrotado al mundo. because I have defeated the Quiere world. decir de que vas a tener That adversidades, means you will have adversities, pero tú puedes estar seguro but you could be de sure que todo va a estar bien, that everything will be all de que right, tú tienes la victoria, that you have victory. que aunque pases por aguas no te vas a Even ahogar, if you go through waters, you will not que drown. aunque pases por el fuego no te vas a Even if you quemar. go through fire, you will not burn. Entonces tú tienes esa seguridad en Cristo Jesús, So you have that assurance in que aún Jesus en Christ, medio de la prueba todo va a estar that even bien. in the midst of trials, you will be fine. Tal vez algunos dirán, pero pastor, Some may say, but pastor, tal vez eso está bien para los grandes hombres y maybe mujeres that's de fine Dios, for the great women and men of hombres God, y mujeres de Dios de fe, men and women of faith, grandes hombres y mujeres de great Dios. men and women of Tal God. vez como Abraham, Maybe Isaac, like Abraham, Moisés, Isaac, David. Moses, David. Pero, ¿qué pasó para mí? But what about me? Saben, hay dos cosas que yo quiero que tú entiendas aquí. There are two things I want you to understand. La here. primera, el apóstol Pablo y The Silas first one, Apostle Paul and Silas pasaron por sufrimientos y padeceres, went through sufferings pero porque el nivel de espiritualidad que ellos tenían, because of the level of spirituality el nivel they de had. espiritualidad que ellos The tenían. spiritual level O sea, they had. eran personas espirituales. They were spiritual people. Entonces, la prueba vino espiritual. So trial was ¿Por spiritual. qué estamos pasando
esta situación? Why are we going through this situation? Todo esto empezó All this began porque ellos echaron fuera un demonio. because they casted out a demon. Nosotros no lo leímos. We didn't read it. Por eso les dije que leyeran 5 versículos antes. That is why I said to read the 5 previous Todo esto verses. empezó All this began fue porque una jovencita because a young lady que tenía un espíritu de adivinación that she could read fortunes, y un espíritu de adivinación a spirit of reading fortunes, específicamente un espíritu de pitón, specifically a spirit of dice la Python, Biblia, the Bible says, venía detrás de ellos will come behind them. y decían, estos son hombres de Dios, They said, these are men of God, del Dios verdadero y viviente, from the true and living God, que nos muestran la verdad para ser salvos. teaches us the truth to be saved. Y después de muchos días After many days, en que esta jovencita lo seguía where the young lady was y following them, repetía estas mismas and palabras, repeated the same words, Pablo regresó hacia ella Paul went to her y le dijo al demonio, sal de ella and said to the demon, come out of en her, el nombre de in Jesús. the name of Jesus. Y el demonio And salió. the demon came out. Pero lo que ella estaba But diciendo what she era, was saying era verdadero. was true. Ellos eran hombres del Dios They Altísimo were men from the high God que predicaban al Dios verdadero that preached to the true God. y que a través de su And predicación through their la gente podía sermons, llegar a la people could come salvación. to salvation. Entonces, ¿qué era el problema entonces? So what was the problem then? Si ella estaba diciendo algo que era verdadero. She was saying something that was true. Las circunstancias y los problemas vinieron Circumstances of problems came por las cosas espirituales que ellos estaban haciendo. due to the spiritual things they were doing. Todo esto empezó All this began por hacer las cosas correctas. by doing the right things. No porque ellos estaban usando drogas. Not because they were using drugs. No porque ellos estaban robando y matando. Not because they were stealing. Ellos and killing. estaban haciendo las cosas del reino. They were doing things of the kingdom. Quiere decir que cuando tú haces las cosas del reino, That means when you do things of el the kingdom, enemigo se va a levantar. the enemy will rise up. Situaciones difíciles van a venir Difficult situations will come porque tú te conviertes en una amenaza because para you el become enemigo. a threat to the enemy. Pero aquí hay otro sufrimiento But here's another suffering que viene al carcelero. that comes to the jailer. Porque el carcelero pasa una situación. The jailer goes through a situation No porque él haya sido una persona espiritual, not because he had been a spiritual porque él person, no lo era, because he wasn't, sino que por las circunstancias pasó una situación but difícil. because of the circumstances he went through a difficult situation. Cuando Pablo y Silas alababan a Dios, Paul and Silas worship God. dice que hubo un terremoto It says there was an que earthquake no solamente sacudió las paredes de aquella that cárcel, not only shook the walls of the jail, the sino que prison, hizo que todas las puertas se but it abrieran. made all the doors open up. Escúchelo bien, Listen carefully. todas las puertas se Every abrieron. single door was open. ¿Qué hizo que las abriera? What made them open? Había una llave. There was a key. La llave era la alabanza y la The adoración. key was the worship and praise. La alabanza y la adoración Worship and praise van a abrir todas las puertas que para ti nunca se te han will open abierto. all the doors that didn't open for you. Hay un secreto, There's a secret. hay una bendición en la alabanza y la adoración. Blessing in Es praising una and worship. llave que abre todas It las is the puertas. key that opens up all the Ellos doors. estaban alabando a Dios They were praising God en el momento menos oportuno, in the least expected moment. cuando estaban en dolor, When they were in pain, cuando estaban en tristeza, when they were in sadness, golpeados, beaten, estaban todos they were all ensangrentados, bloodied, moreteados, bruised. después de una golpiza que les habían dado. After the beating, they had God. Lo que produjo en ellos fue una What alabanza y produced in them adoración. was worship and Y praise. esa alabanza, That worship, esa adoración that praise, hizo que todas las puertas se abrieran. made all the doors open. Hay puertas que a ti no se te han The abierto doors that have not opened for you porque tú no has aprendido a adorar a Dios. because you haven't learned to worship Sí, God. sí, tal vez vayas a la iglesia, Yes, yes. Maybe tal you go to vez church. repites las palabras que el grupo de You alabanza may repeat the words that the están worship cantando, team is, pero no está singing, saliendo del corazón. but it's not coming from your No heart. es una alabanza It's genuina. not a genuine Por eso praise. Jesús dijo, That is why Jesus en los said, postreros in días the latter days, vendrán verdaderos adoradores true worshipers will que me come adorarán en that espíritu. will worship me y in en verdad. spirit and truth. En el espíritu me adorarán. Spirit, they will O sea, praise es una me. adoración espiritual. It's a spiritual worship. Es una adoración que transforma. A worship that transforms. Es una adoración celestial A heavenly donde hay una transformation. transformación
where there's a transformation de que transforma no solamente tu vida, that transforms not only sino your life, todo lo que está a tu alrededor. but everything surrounding you. Y entonces cuando todas esas puertas se abrieron, Then when all these doors opened up, el carcelero se dio cuenta. the jailer noticed. Dice que se despertó. It says that he woke up. Para despertarse quiere decir que estaba To dormido. wake up, that means that he was Y sleeping. cuando se despertó, And when he woke up, se dio cuenta que todas las puertas he estaban realized all abiertas. the doors were open. Hay muchos que en esta hora están There are dormidos many sleeping at this time, espiritualmente, spiritually, pero que se despertarán but they will wake up y se darán cuenta and they will que realize las puertas están that the abiertas. doors are open. Entonces él tuvo temor So he had fear. porque él pensó que los presos se habían escapado. He thought that the prisoners had escaped. Y cuando a un carcelero los presos se le And escapaban, when a prisoner escapes for a jailer, el carcelero tenía que pagar con su propia the vida. jailer will have to pay with his Entonces own el life. carcelero, al darse cuenta que todas las puertas So estaban when the jailer abiertas, noticed all the doors were open, pensó que todos los presos se habían he ido. thought all the prisoners had left. Y entonces tomó su espada So he took his sword. y se quiso quitar la vida. He was going to take his life Porque él sabía que al otro día se la iban a quitar a because he él. knows the next day his life would be Porque taken away. él iba a tener que pagar por todos aquellos Because he presos. would have to pay for all those prisoners. Pero dice que Pablo le dijo, no, But no Paul hagas told eso. him, no, do not do that. No te hagas daño Don't harm yourself. porque todos estamos Because aquí. we're all here. Mire, todos estamos Listen, aquí. we're all here. Nadie se había No escapado. O one had escaped. sea, si ellos estaban allí If they were there y habían sido and golpeados they had been beaten injustamente, unjustly, maltratados injustamente, mistreated unjustly, física y espiritualmente, physically and spiritually, y las puertas se and the abren, doors open, ¿usted no cree que todos los presos se hubieran ido? don't you think all the O sea, prisoners would have vaya y escaped? habla a las puertas de una Go cárcel, and open the doors to a jail. todas, All of them. a ver cuántos presos se van a To quedar see allí. how many prisoners will stay. La cárcel quedaría vacía. The jail would Sin be empty. embargo, la Nonetheless, cárcel quedó intacta. the prison was intact. Nadie se movió. No one moved. Todos se quedaron allí. They all remained there. Y escúchelo bien. And listen carefully. Y cuando el carcelero se dio When the cuenta jailer noticed de lo que había what pasado, had happened, regresó el gozo a su vida. he went back and ¿Cuál, he got cuál joy. era el problema? What was the problem? El problema era, The problem o lo was, que él pensaba que era or el what problema, he thought was the era que problem, todos los presos se habían ido. is that all the prisoners Y had eso le escaped. había causado gran dolor, And that gave him great pain hasta el punto en que se quiso quitar to la the vida. point he wanted to take away his life. ¿Tienes tu dolor? Do you have pain? ¿Has sufrido tanto Have you suffered so much que ya no quieres ni siquiera that vivir? you don't even want to live Que has anymore? dicho, Señor, ya no vale la You pena said, vivir. God, it's not worth Que living. aún has pensado tal vez en quitarte You la even vida. thought about taking your own life Porque había algo, because there was something, una situación a situation que hizo que tú that made llegaras a sentirse así. you feel that way. Pero esa misma But situación that same que le situation trajo dolor al that carcelero, brought pain to the jailer le trajo también gozo. also brought him joy. Quiero que tú entiendas I eso. want you to understand this. La misma The situación same que le situation trajo dolor that brought y pain tristeza, and sadness también le trajo gozo also y brought alegría. joy and happiness. Lo que a ti te trajo dolor y What tristeza, brought you eso sadness, mismo te va a and traer pain, alegría. that alone will Lo bring que you hoy te ha happiness and traído joy. dolor y tristeza, What is bringing you joy and tal vez sean sadness tus and pain. hijos, Maybe it's your children. tal vez sea tu esposo, Maybe it's your husband. tal vez sea tu situación financiera. Maybe it's your financial situation. No sé qué es lo que te ha don't traído know dolor y what tristeza, has brought you pain pero and eso sadness. mismo But that same que te thing trajo dolor that brought you pain y tristeza and sadness te traerá will gozo bring you joy y alegría. and gladness. Cuando tú te das cuenta When you notice que lo que tú temías o pensabas que había pasado that what you feared or thought happened, no pasó, it didn't. porque Dios está en control. Because God is in control. Y lo que le trajo a este carcelero And dolor what y brought the tristeza jailer sadness and pain se convirtió en gozo turned into joy y en alegría. and gladness. Él entendió que algo más grande estaba sucediendo. He understood something greater was Era happening. algo It glorioso, was something glorious, verdaderamente celestial. truly celestial. Tú vas a recibir dos clases de You're ataques. going to receive two kind of attacks. El primero va a ser The espiritual, first one will be spiritual, en las cosas in the espirituales. spiritual thing. El segundo The second one va a ser por las will circunstancias be circumstances que en muchas tú no tienes el that control. you don't have control O of sea, many. esto sucedió, This happened, pero
el carcelero no tenía but the control. jailer had no control. Hay situaciones, There's situations, hay there personas, are people, hay there's circunstancias circumstances de las cuales tú no tienes that control, you have no control of. pero Dios sí tiene But control. God does have Y control. Dios te va a ayudar aún hasta en esas And cosas. God will help you even in those Así things. que lo que te había traído dolor y So tristeza whatever had brought you pain and será lo sadness mismo que te va a traer gozo, will be the same y thing, alegría a tu bringing corazón. you joy and gladness to your porque heart. Dios está en control. Because God is in control. Pueden ser cosas They celestiales can be celestial things. o pueden ser circunstancias Or it terrenales. could be earthly No importa la que circumstances. sea. No matter what it Tú te is, puedes regocijar en todas y cada you una de can ellas. rejoice in each and every one of ¿Por them. qué, pastor? Why, Pastor? Porque Satanás, Because Satanás Satan ya fue vencido. was already Y defeated. porque Satanás ya fue Because vencido Satan was already o fue defeated derrotado, or defeated, entonces tú y yo tenemos toda la you victoria. and I have full the victory. Jesús ganó la batalla. Jesus won the battle. Jesús ya tiene la victoria. Jesus already has a Y esa victory. victoria te es dada a ti y a That mí. victory is given to you and I. Por eso tú puedes That regocijarte, is why you can rejoice. no solamente en las cosas espirituales, Not only the spiritual sino en things, las circunstancias but also in terrenales, the earthly en las que circumstances, tienes control the ones you have y en control las of, que no tienes and the control, ones you don't have porque control of. Dios tiene el control de todo. Because God has control of Y everything. mientras Dios siga siendo Dios, As long as God is God, todo está bien. everything is all right. Y tú vas a estar en las manos del Dios And you will be in the Todopoderoso. hands of the God Almighty. Saben que el pueblo de Dios estuvo en una situación The people of God was in a donde situation hubieron unas serpientes where there were serpents. que en el desierto Serpents in the desert. estuvieron mordiendo a los hijos de Dios They were biting the children of God. y ellos todos estaban muriendo. And they were all dying. Entonces Dios le dice a Moisés que levante una estaca God says to Moses to lift up a y stick en ella ponga una serpiente. and to place a Y serpent. todo el que mirara aquella serpiente Whoever sees the serpent iba a vivir. will live. Entonces imagínese una madre So imagine a mother que su hijo había sido mordido That por their son una had serpiente been bitten by a snake y se estaba muriendo. and was dying. Poco a poco la vida se le estaba yendo. Little by little, his life was Y esa going away. madre llevaba a su hijo That mother would take her y le child mostraba a la serpiente en esa estaca. and show him the serpent and the Y stick. cuando el niño veía la And when serpiente, the child saw the stick, inmediatamente se immediately sanaba. he would heal. Inmediatamente se Immediately sanaba. he would heal. Todo esto empezó All of this began porque Pablo y because Silas Paul and Silas echaron fuera a un demonio. casted out one demon. Esta joven, como les decía hace unos This young girl, minutos, like I told you a few tenía minutes, un espíritu de pitón. had the spirit of Python. Pitón para Python nosotros to us es una culebra. is a snake, Es una de las culebras más grandes del one mundo. of the biggest snakes in the world. Han encontrado algunas que miden 30, 35 pies. They have found some that measure 33, Son 35 enormes. feet. They're enormous. Pero lo que ellas hacen But what they do, no son venenosas, they're not venomous. no tienen veneno. They don't have venom. Pero lo que ellas hacen What they do, es que se empiezan a enredar they crawl around alrededor de su víctima around the victim. y lo empiezan a hacer muy suave y muy And they do sutil. it softly. Pero una vez que están But once enredadas, they're wrapped up, empiezan a oprimir a la they begin to persona squeeze the person de forma que le empiezan a sacar el in aire. a way that they can't Y a breathe. medida que la víctima And as the victim trata de respirar, tries to breathe, entonces ella empieza a apretar then she squeezes more hasta que llega al to the punto point en que ya tú no puedes where respirar you más. can no longer breathe. Y en ese momento, And at that moment, entonces ya mueres. then you O la die. víctima. You're the victim. Esta The victim culebra dies. This snake no solamente es grande y is not only fuerte, big and strong, pero sabe esconderse. but knows how to Porque hide sabe camuflarse en medio because it knows how del to bosque camouflage in the middle of the o woods donde quiera que ella esté. or wherever it goes. O sea, es muy sutil It's very smart y es muy fuerte. and very strong. Esa culebra de pitón. That's snake, the Me llama python. mucho la It atención really calls my attention que durante el último año that during the last year, nosotros hayamos estado tratando con un virus we were dealing with a virus que ataca el sistema pulmonar that attacks your pulmonary respirativo system, y que respiratory. hace que poco a poco It makes you little by las little, personas no puedan respirar people cannot breathe hasta el punto to the point en que pierden la vida. where you lose your life. Y cuando la Biblia dice que este espíritu de pitón In the Bible, when it says the spirit of es la python única parte en toda la is the Biblia only part in the whole que Bible identifica la clase de demonio that que es. identifies the kind of demon it O is. sea, tiene que haber algo más allí. There has to be something more
there. Saben, hay algo que quiero enseñarles por unos There's minutos. something I want to teach you for a few minutes. Había en los tiempos antiguos, In the other times, allá en Grecia, in Greece, había una ciudad que se llamaba Delphi. there was a city called Delphi. Esa ciudad era muy conocida The city was well known porque había un templo dedicado a Apolo. because there was a temple dedicated to Apollo. Apolo, según los griegos Apollo, according to the o Greeks, la mitología griega, or the Greek mythology, había sido un gran cazador had been a great hunter que había matado a una who serpiente had killed pitón a python, enorme y grande. enormous and big. Y donde él la mató, And where he killed it, en esa ciudad llamada Delphi, in that city called fue Delphi, donde construyeron un gran templo is where they built a great temple dedicado al gran dios Apolo. dedicated to the Greek god Y Apollo. dentro de ese templo Within that temple, habían mujeres there were women que servían al dios Apolo. who served the god Apollo, Y estas mujeres eran and profetisas. they were high Y priestesses. dice la historia que ellas dentro del The templo, story says that within the en un temple, lugar bien oculto adentro del templo, in a place really deep donde inside, nadie podía entrar, where nobody could enter, ahí ellas empezaban a respirar vapores que subían there they were breathing fumes y entraban en un trance and entered into a trance donde empezaban a where profetizar. they began to Y en prophesy. aquellos tiempos, And in those days, los gobernantes de Grecia the governors of y Greece, gobernantes de alrededor del mundo governors from around the no world, tomaban ninguna decisión wouldn't make any a no ser que decisions vinieran donde estas unless they profetisas came to the high priestess para que ellas profetizaran sobre so ellos. they could prophesy on Y them. es interesante que ella estaba sentada en una silla It's interesting, she was sitting on de a tres chair patas with three legs que formaba que un triángulo. that formed a triangle. ¿Ustedes han visto en algunas religiones un You have triángulo? seen some religions with a triangle. ¿Casualidad? Is it a No es coincidence? ninguna It's casualidad. no Y coincidence. sentada sobre ella, And sobre esa seated silla on the de chair tres patas, with three legs, dice la historia que subía un vapor. there was a fumes coming up. Este vapor This fume, se decía en la mitología griega it was said in the Greek que mythology venía de la serpiente que Apolo había matado. that came from the serpent that Apollo had O sea que killed. la serpiente estaba exactamente debajo de donde la So the profetisa estaba. serpent was right beneath El where the vapor de la high priestess muerte, was. de la muerte de esta serpiente pitón, The vapor, the fumes from this dead subía serpent would y rise up hacía entrar a la profetisa en un trance and enter into the y ella high empezaba priestess a profetizar. into a trance, and she would Era prophesy. increíble lo que pasaba It allí. was incredible. Entonces cuando what la was Biblia happening. habla de este espíritu de So pitón, when the Bible speaks about this python está spirit, hablando it speaks about de una religión a hoy en día religion o nowadays, religiones or religions que empiezan con una verdad. that begin with a truth. Mire lo que sucede. Look at what happens. Supuestamente Apolo Supposedly había Apollo matado la had serpiente. killed the serpent. La serpiente The serpent es simbolismo de Satanás. symbolizes Satan. Entonces, algo bueno. So something good. Apolo tiene que ser bueno Apollo must be good porque acaba de matar una because he serpiente. just killed the serpent. ¿Qué es lo que aquella mujer, aquella jovencita hablaba? What was the young girl speaking of? Decía una verdad. She said a truth. Estos hombres These men son verdaderamente hombres de are Dios truly men que from nos God enseñan el camino de la that salvación. teaches the way to salvation. Toda religión falsa All false religion siempre tiene una verdad. always has the truth. Siempre. Always. Usted podrá encontrar una You verdad can find the truth dentro del resto de las within mentiras. the rest of the lies. Entonces nosotros no podemos aceptar We esas cannot mentiras accept those lies porque nosotros somos una generación del because vino we are nuevo. a generation of the new one. Somos esa generación que somos llenos del Espíritu We are the Santo, generation that is full of the Holy Spirit. que no entramos en un trance We do not enter into a demoníaco, into a demonic trance, sino en lo que es el Espíritu Santo. but we do it with the Holy Cuando Spirit. el Espíritu Santo empieza a activar When tus the Holy dones Spirit begins to activate y tú your empiezas gifts, a profetizar, you begin to prophesy, no por una serpiente, not because of a serpent, sino por el Espíritu but Santo because de of the Holy Dios, Spirit of que God, te muestra y te enseña lo que that Dios va a shows you, hacer teaches you what God will y do, que nos ayuda a nosotros and a it ser helps us guiados. to be guided.
El enemigo siempre quiere tener una imitación The enemy barata always wants to have a cheap de las imitation cosas verdaderas y reales de of the Dios. true and real things of God. Siempre usted va a encontrar una imitación barata You will always find a cheap de las imitation cosas verdaderas de the Dios. true things of God. Me llama la atención cuando yo veo las Calls my personas en la attention. televisión When I see people on TV que hablan sobre o predicen lo que va a that suceder predict what will happen, porque ven los because planetas, they've seen the las planets alineaciones the alignments de los diferentes of the planetas different planets, y ellos o los que hacen los or horóscopos the ones reading the horoscopes. y ellos dicen cosas que son falsas, They sing false things, cosas que son verdaderamente demoníacas, things that are really pero en demonic. medio de eso hablan de Dios But in the midst of that, they speak about y, God, y terminan diciendo Dios los and they bendiga. finish saying, "God bless Y you." dentro de lo que ellos dicen, Within what they're dicen saying, cosas de Dios they say things from que son God verdaderas. that are true. Déjame hacerte una pregunta. Let me ask you a question. Si tú tuvieras If you had una botella de agua, a bottle of water, ¿no? De esas botellas de agua que ustedes compran, the ones you buy, agua muy fina, importada desde really Europa, imported from Europe, y yo le dijera a usted, ok, usted tiene esa and I was botellita, to tell you, all right, you have that bottle, usted se tomaría esa botella you would drink that si bottle. yo cogiera una gotica If I took a drop de agua de un inodoro of water from a toilet de que está en un lugar público that's in a public y yo le place, echara una and gotica I put one drop a esa botellita into de that agua bottle of y water, yo la revuelvo y and se I la doy, shake it and give it to you, ¿usted se tomaría esa agua? would you drink that water? Claro que no. Of course Usted not. me diría, pastor, está loco. You say, Pastor, you're ¿Cómo crazy. me voy a tomar yo esa How am I agua? going to drink that Y yo water? le dijera, pero es que es solamente And una I would say, but gotica. it's only one Que drop. no, esa You say, gotica no, that drop ha dañado todo el resto has del agua de esa damaged the botella. rest of the water. Es exactamente lo mismo. It's exactly the same thing. Cuando el enemigo toma una verdad When de the enemy Dios takes a truth from God y coge y pone alrededor las mentiras de and Satanás. surrounds it with the lies from Entonces, Satan. lo que Dios nos está diciendo a So what God is saying nosotros to us, es de que hay uno que vino there's one that came, y derrotó a la serpiente defeated the serpent, y la hizo en la cruz del Calvario, and did it on the cross of dando Calvary, su vida por nosotros. giving his life for us. Jesús de Nazaret, Jesus of Él Nazareth, es el verdadero Dios. he is the true Él God. fue el que derrotó a Satanás, He defeated a Satan, la serpiente antigua, the serpent, the old serpent, triunfando sobre ella giving triumph en la cruz upon del her Calvario. on the cross of Calvary. Por eso nosotros tenemos una victoria, That is why we have porque victory, Jesús ya lo hizo because todo. Jesus did it El all. enemigo trata de hacer una The imitación enemy tries to imitate, y la gente sigue creyendo and people keep on y lo believing siguen haciendo, and keep on doing it. pero Dios But God está levantando esa generación. is raising that Dios está generation. levantando una generación del God is vino raising nuevo, a generation of new una wine, generación que le cree verdaderamente a a Dios generation that truly believes God, y que no se van a dejar enredar and they will not be confused por una serpiente by a pitonita, serpent, por una but a serpiente python en una relación, in a relationship, en un trabajo, in a job, en una in a situación. situation. El enemigo te enreda The enemy wraps de you forma que tú no te puedes mover. in a way that you cannot move. Algunos de ustedes, Some of you, hace unos meses atrás, months back, estaban llenos del poder de you were Dios. full of the power of God, Profetizaban y tenían sueños, prophesied and had dreams, tenían You had visiones, visions. hablaban en spoke in lenguas, tongues. estaban verdaderamente You were apasionados por truly Dios, passionate for God, pero se dejaron enredar but you let yourself be en las wrapped up manipulaciones the del enemigo, manipulations of the enemy, tal vez en una mala relación, perhaps in a bad tal vez relationship, con una mala amistad, perhaps with bad en un friendships, trabajo, at a job, no sé, en diferentes I don't know, situaciones. different Y el situations, enemigo te ha and enredado the enemy has wrapped y you. ahora, And now, poco a poco, little by little, ha empezado a que el aire the air empieza a salir de tu vida. comes out of your life. Porque esto es importante, Why is pastor. this important, Pastor? En una ocasión Jesús On one occasion, les Jesus dijo a los discípulos, said to the disciples, recibid el Espíritu Santo. receive the Holy ¿Y qué Spirit. hizo él? What did he do? Sopló. He blew, Significativo del Espíritu signifying the Santo. Holy Spirit. Cuando Dios crea al hombre, When Adán, Jesus creates man, cuando Adam, Dios lo crea, when God creates hizo him, una creación perfecta. he made a perfect Todo creation. lo que él hizo, Everything he él did, lo habló. he spoke. Hágase los cielos, Let the cielos se heavens hizo. be done, the heavens Hágase be el done. universo, Let el the universo universe hizo. be done, the universe Hágase be done. todo, lo hizo, lo Let it be habló. done, he spoke it Lo all. único que él no habló The only thing he didn't y speak, lo hizo con sus propias he manos made it with his own fue al hands, hombre was y man. lo creó, He created him, pero no tenía vida. but he didn't have life. ¿Qué hizo Dios? What did God do? Sopló. He blew. Y en el momento en que sopló, And in the moment that he vino blew, vida.
life sobre Adán. came on, El soplo on Adam. es significativo del Espíritu Santo. Blowing signifies the Holy Lo que Spirit. esta serpiente hace What the serpent es does poco a poco is little by little sacarte el aire al Espíritu Santo que tú has take away tenido the dentro de air, the ti. Holy Spirit you have Y within empieza a you, hacerlo de una manera muy sutil, and does it in a subtle donde way tú ni siquiera te das where cuenta you cannot even que realize esa that serpiente that serpent te tiene rodeado, has you wrapped up, te tiene rodeado y te empieza a has you wrapped up manipular and begins to manipulate y te you, empieza a contraer así de esta begins to forma donde contract tú no te in this puedes way, ya ni mover. where you can't even move. Pero Dios está haciendo algo But nuevo. God is doing something new. Dios ya derrotó a esa bendita God serpiente already defeated that y ahora tú serpent, puedes estar libre. and now you could be free. Mire lo que sucede aquí. Look at what Y ya, happens ya, here. ya vamos a terminar. We're almost done. El carcelero The jailer es transformado. is transformed. Ahora se convierte. Now he converts. Su familia His family se convierte. converts. Los otros presos The de other toda la prisoners cárcel from the se whole convirtieron. prison converted. Todos ellos se All of convirtieron. them were converted. Hubo una There transformación was a transformation a causa de la due adoración. to worship. La adoración no solamente te abre Worship puertas, not only opens doors, pero trae but transformación brings transformation a tu vida y a to los your que están a life tu and the alrededor. ones surrounding you. Hubo una There transformación was a transformation. que ellos mismos ni se daban They cuenta, themselves didn't pero realize, todo empezó en una but it alabanza, all began with no worship, en una queja, not with no en un complaints, cuestionario a not Dios, questioning God, pero en una but in alabanza a de worship corazón. from their hearts. La alabanza transforma. Worship La transforms. alabanza trae puertas que se van a abrir. Worship brings doors that will open. ¿Cuándo sucedió esto? When did all this happen? Sucedió a la It medianoche. happened at midnight. La medianoche es las 12 Midnight de la noche. is 12 a.m. Es el momento más oscuro de toda That la is the noche. darkest time of the night. Pero también es el momento It's also donde empieza the un nuevo moment día. where a new day begins. ¿Qué quiere decir esto para What does this nosotros? mean to us? Quiere decir que Dios está levantando una nueva It means that God generación is rising a new que sabe y generation entiende cómo adorar a that knows Dios. and understands how to worship Una, God. una generación que lo adora en A espíritu y en generation verdad. that's worshiping Him in Una spirit and truth. generación que va a traer A transformación. generation that will bring transformation. Pero hay un cambio But there's a a change la medianoche at midnight en alabanza a in Dios. worship to Cuando God. tú lo empiezas a You alabar, begin to praise cuando Him. tú empiezas a darle la gloria When you a give Él. Him the glory. ¿Sabe cuál fue el error que cometió Satanás? Do you know what was the mistake Satan? No fue encarcelar a Pablo, It wasn't to put no, Paul in jail. no fue haber encarcelado a Silas, It wasn't to put Silas in sino jail, haberlos puesto but to juntos. put them together. Porque donde hay dos o tres Because with en just su two or more nombre, in His déjeme name, decirte, todo va a let cambiar. me tell you, everything will change. Tú necesitas a Pablo y a Silas a tu You need lado. Paul and Silas by your Personas side. que van a estar contigo en las buenas y en las People that are malas. with you in the good times and bad times. Mire que Silas estuvo ahí con Pablo. Silas was there with Paul. Silas no se enojó con Pablo. Silas wasn't upset at Paul. ¿Por qué echaste fuera ese Why demonio? did you cast out that Si tú no demon? hubieras echado fuera ese Had you demonio, not casted out the nada demon, de esto nos hubiera none pasado. of this would have happened to No, us. No. Dios va a poner gente a tu God will lado put people by your que side en las buenas y en las malas van a that estar in good and contigo, bad times they will be with en los you. altos y en los In the bajos. highs and the lows. Cuando hay victorias y hay When there's derrotas, victory and defeat, esos no se apartarán they de will ti. not separate Esos from you. serán esos hombres y mujeres It's fieles gonna a be tu those lado faithful men and que women Dios by ha your puesto en side tu vida that God has para placed que in tú your life, puedas continuar so you may haciendo tu obra. continue to do your work. Estuvieron ahí. They were there. ¿Cuándo fue eso, When pastor? was this, Pastor? Esa generación That generation empezó a las 12 de la noche. began at midnight. Este año es un año de This year transición. is a year of Es un transition, año de a cambios. year of changes, Es un año donde Dios está levantando una nueva a generación. year where God is raising a Pero- new generation. Mire lo que sucedió aquí. But look at what happened here. Cuando todo se abrió, When everything opened, cuando las puertas estaban when the doors abiertas, were open, cuando ellos podían haber salido, when they could have gone ellos out, se quedaron allí. they remained there. Y ustedes van a terminar de leer la historia esta You're going to tarde. finish reading the story, Y leerán que Pablo les dijo, no, and you're going to read Paul said, no, no, ustedes no nos van a sacar por la puerta de atrás. you are not taking us through the back Los door. que nos pusieron aquí The adentro, ones that put us que here, ellos vengan y nos vean. let them come and see Y así us. fue. And that's what Los happened. magistrados The magistrates
que los pusieron y golpearon a Pablo y a that Silas put them there and beat Paul and tuvieron que Silas. venir y verlos. They had to come and see Ellos them. no salieron por la puerta de atrás. They did not leave through the back Ellos door. salieron por la puerta de They adelante. left through the front door. Pastor, ¿por qué esto es importante? Why is this important? Porque aquellos que te pusieron a ti en la cárcel, Because whoever put you in jail, aquellos que te maltrataron, whoever mistreated aquellos you, que te vieron en tus peores momentos, whoever saw you at your worst cuando time, tú estabas en los momentos más difíciles de tu when you were vida, going through your most difficult times in cuando your life, nadie daba un centavo por when ti, nobody will pay a cent for cuando you, todos se apartaron, when everybody separated, cuando todos te dieron la when espalda, everybody gave their backs en to esos you, momentos cuando tú estabas perdido, in those times where you were cuando lost, tú estabas perdida, when you were lost, y los que te vieron así the ones that saw you like that, tendrán que ver lo que Dios ha hecho y will está have haciendo to en tu see vida. what God has done and O is sea, doing in your todos life. ellos tienen que ver lo que All of Dios ha them will hecho en have tu to vida. see what God has done in Que your ya life. tú no eres el mismo de antes. You're not the one you used to Que be. ya tú no eres la misma pobrecita mujer de You're not the antes. poor little girl Que ya from tú no before. eres el pobrecito de You're not antes. the poor man Que ya from tú no eres el before. borracho de You're not the antes. drunk one Que from ya tú no before. eres el pordiosero de You're not antes. the handbagger Que ya from tú no eres la before. persona que todo mundo le tenía pesar You're not the antes. person No. that everybody had pity Ahora for. yo soy nuevo. No, I'm new now. Ahora tengo una nueva I have a new vida. life Porque he aprendido a alabar a because I have Dios. learned to worship He God. aprendido a darle gracias a Dios. I learned to give thanks to En los God altos in the highs y en los and bajos. the lows. Dentro de mí hay un Within sabor me, there's a que flavor entiende que yo soy parte de that esta understands I am generación. part of that De esta generation. generación que sabe alabar a Dios. Generation that knows how to worship Saben, God. si algo yo le doy If gracias a there's Dios anything I thank God for en nuestra iglesia, in our church, no es por la palabra, it's not because of the es por word, la alabanza. it's the worship. Nosotros tenemos una alabanza hermosa y We have bella beautiful worship que hace que las vidas sean that makes transformadas, lives change, que los demonios that huyan makes the demons y que flee, la gloria de Dios and descienda. God's glory descend. ¿Por qué usted cree que en los cielos What do you think in heaven? hay alabanza de día There's y de worship noche? day and night. ¿Usted cree que no es Do you importante? think it's not Si important? no fuera importante, If it weren't ¿por important, qué Dios tiene alabanza why de does God have día y de worship noche? day and night? Hay una There's a transformación transformation dentro de la alabanza. within La worship. alabanza te abre puertas. Worship opens doors. La alabanza te levanta. Worship picks you La up. alabanza hace que tú salgas de la depresión Worship gets you out of y depression, aún de la muerte. even death. Hubo uno There was one que lo iban a matar. who was going to be Se killed. llamaba José. His name was Joshua. Y lo metieron Joseph. en un aljibe que estaba seco. They put him in a dry Y place, sus hermanos and lo his iban a brothers, matar. they were going to kill him. Y cuando ya lo iban a hacer, When they were going to do this, vino uno que se llamaba Judá. one Judah, Dijo, no, 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 the no name lo of Judah came. He matemos. said, no, let's not kill him. Saquémoslo de ahí y Let's vendámoslo. Take him out and sell him. ¿Quién fue el que le salvó la vida? Who saved his life? Fue Judá. It was Judah. Judá significa alabanza. Judah means worship. La alabanza te sacará de esos pozos. Worship will take you out of Te those sacará wells, de la out depresión, of depression, de las prisiones que el out of enemigo te ha the puesto. prisons the enemy has Hará placed. pedazos las cadenas que el hombre You ha will puesto break the alrededor chains tuyo. the man has put Ya around no you. tú serás la You pobrecita. will not be the poor Ya one. tú no serás el You will pobrecito, not be el que that todo poor el mundo man le tiene that lástima, everybody has pity el que for, todo el mundo tiene que that ayudar, everybody has to el que help, todo el mundo tiene que estar allí that para everybody sostenerlo. has to No. be there to sustain them. Los que me vieron en mis peores momentos, The ones that saw me in my que worst vengan y times, me vean en mis mejores let them momentos, come and see me in my porque best así times, Dios se lleva toda la because then gloria. God gets all the Que glory. yo ya no soy el mismo que I'm yo not era the same antes, one I used to be. sino que Dios lo ha hecho en mí. God has done it Vean in que me. ya no estoy enfermo, Look, I'm not sick porque anymore Dios me ha dado la because God sanidad. has given me. Ya no soy un healing. pordiosero, I'm not begging porque anymore Dios me ha bendecido. because God has blessed Ya me. yo no soy la persona que antes no tenía hijos, I'm not the person that you didn't have porque ahora kids yo tengo muchos. because I have many. Voy a terminar con esto. I'll finish with this. Isaías capítulo 53 Isaiah 53 habla del sufrimiento, el dolor que pasó speaks Jesús. about the suffering Jesus went through. Estamos hablando toda esta mañana We're speaking all this morning de sufrimiento of suffering y dolor. and pain. Eso fue Isaías That was 53. Isaiah 53. Pero por ese dolor, But because of that por pain, ese sufrimiento, because of that suffering, viene Isaías Isaiah 54, 54 que dice, that says, la que no daba luz, the one that was barren, alégrese,
Rejoice, porque ella va a dar a luz. because she will give birth. Regocíjate aquella que era estéril, Rejoice, the one that was porque barren, serán más los hijos de la estéril because the children of the que la de barren la casada. will be more than the one Aquellos that's que no married. daban a luz, The ones that couldn't give birth, aquellos que no tenían hijos, los those who darán. don't have children will Aquellos have. que no salían The ones who adelante, couldn't move saldrán forward, they adelante. will move forward. Y continúa diciendo, And it continues saying, ensanchen su tienda, expand your stores, ensanchen sus estacas expand your stakes, al your norte, tents, al to sur, the al north, the este, al south, the oeste, east and west, porque será tanta la because the bendición blessing will be so que no much les va a caber donde ustedes that it won't están. fit where you are. Necesitan empezar a You need ensanchar, to expand. necesitan empezar a You need expandirse, to expand, porque todo ese sufrimiento because all that en la suffering alabanza in worship se convertirá en will victoria turn into victory, y se convertirá en and it abundancia will para turn into ustedes. abundance. Por eso está Isaías That is why 53. Isaiah 53 is there. Sufrimiento, Suffering, dolor y tristeza, Pain and sadness pero que se convierte en victoria, that turns into victory, en regocijo and y alegría, and gladness, porque ya Jesús because lo Jesus hizo todo en la cruz del already Calvario. did it all on the cross of the Calvary. Por eso nosotros creemos en Jesús y That is no why en we Apolo. believe in Jesus and not in Apollo. Por eso sabemos que esa serpiente ya That is why fue we know the derrotada, serpent was already de defeated. que no nos va a sacar el aire, el It Espíritu will Santo, not take out our air, que the no Holy nos va a Spirit. poder enredar It will not be en confusing us. situaciones, Will not wrap en us into trabajos, situations, aún jobs, hasta en doctrinas even in doctrines, falsas false doctrines. que empiezan y tienen algo de verdad, At the beginning have some truth, pero todo es mentira, but it's all lies. todo es mentira. Everything is lies. Y saben, una de las formas más fáciles One of the easiest ways de engañar a la gente to confuse es people profetizar. is to prophesy. Y cuando yo leía sobre este templo, When I read about the en la temple, historia de allí, de Delphi, the history of Delphi, las profecías the prophecies que estas profetisas hacían that the priestess would eran prophesy, muy generales, they were very general, donde la gente las podía interpretar de where una o people de could otra manera. interpret one way or Y another. muchas de ellas nadie las Many entendía, of them people didn't pero understand, tenían gente a su but alrededor they had people surrounding them que supuestamente that las supposedly interpretaban. would interpret them. ¿Saben? Cuando Dios da una When profecía, God gives a prophecy, cuando Dios da una palabra, when God gives a word, se cumple it is 100%. fulfilled 100%. No son generales, They're not general. son They're específicas specific y son reales. and they're real. Así tú sabes que That Dios way se va a llevar you toda know la gloria God will get y all que the Dios glory. levanta profetas en medio de su And pueblo God raises up que nos dicen prophets in the midst of His y nos people advierten lo que va a that tell suceder. us and warn us what Hace will un par de happen. años A atrás, few years ago, escúchelo bien, listen carefully, una profetisa profetizó. a priestess Dios le prophesied. mostró un sueño God showed her a dream, y ella profetizó. and she prophesied. Y recuerdo que ella vino donde mí y me dijo el sueño. I remember she came to me and told Me me the dijo lo dream. que había sucedido, She said what had lo que happened, iba a pasar. what will happen. Yo fui delante de esta I persona, went before this de la cual el person sueño Dios había profetizado. where the dream God had Y le prophesied. dije exactamente And I said lo que exactly Dios había dicho. what God had said. 3 pasos 3 steps, exactos, exactly, precisos precise y and específicos. specific. Y sucedieron todos. And they all happened. 1, 1, 2 2, y and 3. 3. Exactamente como Dios lo había Exactly how mostrado. God has shown Y Dios le había dicho. and God has said. Dios profetiza. God prophesies. Dios habla. God speaks, Pero no en un trance but not in a trance, diabólico, diabolic trance, sino but en el Espíritu Santo. in the Holy Spirit. Cuando tú llevas al cielo, When you get to heaven, cuando la presencia when desciende, the presence descends, cuando Dios habla, when God speaks, cuando todo es when transformado, everything's transformed, tú sabes que es Dios. you know it's God. No son las emociones, It's not emotions, no son los it's not sentimientos, feelings, es la presencia del it's the Espíritu Santo. presence of God. Y tú sabes And you know que es verdadero that it's true y es real. and it's real. Yo le puedo dar muchos ejemplos I can give you many examples donde Dios habla y muestra, where God speaks and shows, donde Dios nos prepara. where God prepares us. Hubo una hija aquí en casa. There was a daughter Cuando here at digo home. casa, digo la iglesia. When I say home, I mean Habíamos the church, predicado de una mujer que había perdido el hijo. for a woman that had lost a child. Y hablamos ese domingo sobre And eso. we spoke that Sunday on that. Ella llegó ese día a su casa, She went that day, she went home encontró a su hijo muerto. and found her son dead. Pero ella sabía ya
But she knew already porque Dios la había preparado. because God had prepared. ¿Sabe? Dios te prepara. God prepares you. Dios te habla y te muestra God muchas speaks cosas. to you and shows you many Dios te things. está hablando hoy. God is speaking to you today. No es casualidad que tú estés con It's no nosotros. coincidence that you're with Porque us. tú eres parte de esa nueva You're part generación. of that new Esa generation. generación que empezó a la The medianoche. generation that began at Una, midnight. una generación que se levantó A generation that rose up para poder poner bajo nuestros to be pies able to put under our el feet espíritu de Pitón. the spirit of Python. No es casualidad It's no que coincidence este virus de corona that this virus, esté coronavirus, ahora en el mundo. is now in the No es world. casualidad. It's no Y no es coincidence. casualidad que Dios esté levantando esta And it's nueva no generación. coincidence that God is Esta raising this nueva new generación generation que le va a poner el pie A new a ese generation espíritu de that Pitón. will put their feet on the Y spirit of todos Python. esas profetizas And all falsas. those Porque false Dios priestesses. levanta profetas y profetizas God lives, del Dios altísimo, verdadero y real, true and real God, que es Jesús that de is Nazaret. Jesus of Nazareth. Ustedes son esa nueva You are generación. that new generation. Hay un cambio que está There's a sucediendo. change that's Hay happening. un cambio que donde usted se dé cuenta There's a o no está change. pasando. Whether you remember or not, it's Hay una happening. batalla oculta que se está There's dando a hidden battle y usted happening. la puede creer o no la And puede you could creer. believe it or not. Pero hay una batalla But there's a battle que Satanás quiere matar, robar y that destruir. Satan wants to rob, steal, and destroy. Quiere robar, matar y destruir su casa, su familia, su hogar, su He vida wants y to su futuro. rob, kill, and steal. Your Usted future, tiene your que house. levantarse You have to en get las up armas que Dios le ha with the dado weapons God has y given you derrotar al and enemigo defeat the enemy porque ya Jesús lo hizo. because Jesus already Usted did it. no pelea por una You do victoria. not fight for victory. Usted pelea en la You victoria. fight in Vuelvo y victory. lo repito. I repeat it. Usted no pelea por You're not una fighting victoria. for victory. Usted pelea en la You're victoria fighting in victory que Cristo that Jesús Jesus Christ hizo en la cruz del did Calvario. on the cross of the Por Calvary. esa razón usted tiene la For that victoria. reason, you have the Usted no está victory. peleando para conseguir una You're not victoria. fighting to Usted está peleando ya con la get the victoria victory. You're already fighting que with es suya the y victory. que Dios It is yours logró en la cruz and del God Calvario. accomplished on the cross of the Y en Calvary. esa victoria And in that victory, tú puedes tener hoy en día, en you can esta have hora, nowadays at this una time victoria total. a total victory. Si tú no has entregado tu vida a If Jesús, you haven't given your life yo to quiero Jesus, animarte a que en esta I hora want tú to lo encourage hagas. you to do so Ahorita at this mismo. time. Right No, now. no es una casualidad, It's not coincidence. no es una sorpresa, It's not a es surprise. una realidad It's a reality que Dios te está hablando en esta that God mañana is a ti. speaking to you this morning. Pastor, ¿y qué debo hacer? Pastor, what should I do? Simplemente repite conmigo. Simply repeat after Ahí me. donde tú estás. Right where you are. Padre, yo te doy gracias. Father, I give you thanks. Porque en esta hora he entendido que soy un pecador. Because at this hour I understood I am a sinner. Señor, que necesito, Señor, la sangre preciosa de Jesús. Lord, I need the precious blood of Jesus. Señor, me arrepiento de todos mis I pecados. repent of all my sins. Señor, y hoy declaro a Jesús como mi Señor And today I declare Jesus is my y como Lord mi Salvador. and Savior. Envía tu Santo Espíritu sobre mí Send your Holy Spirit upon me y que Él nunca se aparte de and mí, that He Señor. never separates from me. Gracias porque hoy soy un hijo. Thank you because today I am Una a hija son, en Cristo a daughter Jesús. in Jesus Christ. Amén Amen y amén. and amen. Gracias por estar con Thank nosotros. you for being with us. Gracias por permitirnos llegar a sus Thank you for casas y sus allowing hogares. us to reach your homes, your Esperamos houses. verlo la próxima We semana. hope to see you next week. Recuerda que Dios te ha puesto por cabeza y no Remember, por God cola. has placed you as a head, not Que tail. estamos arriba y no We're abajo. on top, not at the Y bottom. que vamos de gloria en gloria We go from glory to y de glory victoria en and victoria. victory to Y victory. que lo mejor And the best está por venir. is yet to come. Amén. Amen. Dios te bendiga. God bless you.